Pues bienvenidos y bienvenidas a todos a este webinario que estamos haciendo de manera regular en CIDEU. CIDEU, para quienes no saben, es esta red iberoamericana, una gran comunidad iberoamericana de ciudades que comparten aprendizajes de la planificación estratégica urbana y que realiza diferentes actividades de intercambio técnico entre las ciudades que forman parte de la red. Hemos estado haciendo en lo que va del año, intentando hacer un webinario más o menos al mes. Estuvimos compartiendo en este espacio en febrero la estrategia de San Sebastián para el año 2030. Hablamos en marzo sobre el sistema digital de cuidados de la ciudad de Bogotá. Y el mes pasado conocimos la experiencia del 22 Network y hablamos sobre distritos de innovación para las ciudades. Así que seguimos en esa lógica de compartir en estos espacios abiertos al público experiencias relevantes que tenemos de las ciudades. Y este webinario de hoy en particular es muy especial para nosotras porque vamos a poner a disposición de todas las personas que nos acompañan los aprendizajes que han tenido un grupo de ciudades que han participado en una microred, que es la microred de derecho a la vivienda. Las microredes son unos espacios de cooperación entre ciudades de la red de CIDEU, un grupo reducido de ciudades que se reúnen en torno a una temática en particular que les interesa trabajar y que agotan una agenda de reuniones entre técnicos y técnicas de esas ciudades, profundizando en la temática, compartiendo herramientas, compartiendo aprendizajes, y es lo que ha hecho esta microred en los últimos 7 meses de trabajo, en los que han participado 7 lugares, 7 ciudades y regiones de Iberoamérica, que son Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Montevideo, Tijuana, Antioquia como región y la ciudad de Lima. Entonces, estos 7 territorios, técnicos de esos 7 territorios han estado trabajando en esta microred y hemos visto la importancia de compartir estos aprendizajes en una sesión tipo webinario de lo que hacemos en CIDEU, con la salvedad de que esta sesión será un poquito más larga de las que tenemos acostumbrados, porque vamos a tener 1 hora y media de trabajo. Generalmente lo hacemos en 1 hora. Entonces vamos a tener una introducción general sobre la temática que se ha estado trabajando a cargo de un colega. Luego vamos a tener 4 presentaciones que hemos acordado con 4 de esas 7 ciudades que han participado, que asumieron el compromiso de hacer una síntesis de todas las temáticas que se han debatido a lo largo de estos 7 meses en la microred, para ponerlo en un conjunto de información bien sintética que nos permita transmitirla y comunicarla, y con suerte que sea de utilidad para todos ustedes. Entonces, es un poco la línea que vamos a tener en esta sesión. Igual como hemos hecho anteriormente, tendremos un espacio al final para hacer comentarios y preguntas. Les pedimos, como siempre, que las vayan haciendo por el chat y así podemos organizarlas mejor, y que no esperen a última hora para hacerla, porque luego ya no dará tiempo. La empiezan a hacer desde el inicio y la vamos organizando. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a pedirle para comenzar la participación a Eduard Cabré, quien es responsable de Relaciones Internacionales de la Gerencia de la Vivienda de la ciudad de Barcelona, que nos ha estado acompañando en este trabajo de la microred, y nos va a contextualizar la temática y los ejes que han estado trabajando estas ciudades. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Rosa. Buenas tardes, buenos días. Bueno, primero agradecer a todo el mundo que está aquí presente, de Latinoamérica y también del resto del Estado en España. Un poco lo que se me ha pedido es hacerles una introducción de la razón de ser, ¿no?, de esta red, y un poco de los orígenes del por qué estas 7 ciudades y regiones nos decidimos a trabajar conjuntamente sobre el tema de la vivienda. La cuestión es que muchas de las ciudades que hemos participado en esta red teníamos de alguna manera unas relaciones de intercambio bilateral, ¿no?, a raíz de encontrarnos en congresos, en conferencias, y también de peticiones puntuales, ¿no?, entre técnicos
sobre cuestiones puntuales que nos interesaban, ¿no? De la experiencia de una u otra ciudad. Una vez constatamos de que los temas eran de interés mutuo para muchas ciudades, por parte de Barcelona consideramos oportuno intentar que esas relaciones que eran bilaterales y eran muy específicas, ¿no? En algunos casos se pudieran dar en un contexto más amplio de diálogo multilateral, en el que no fuera siempre una u otra ciudad la que presenta un caso de éxito, sino que estas presentaciones se dieran en un entorno de mayor debate, ¿no? Entre ciudades, de los pros y contras, de los retos compartidos, y de alguna forma poder conjuntamente encontrar soluciones que pudieran ser pues también de interés mutuo. En ese contexto, en ese interés, propusimos a las demás ciudades pues el poder buscar una red que nos pudiera dar un apoyo en lo que era la dinamización y el diseño de una metodología que pudiera articular ese intercambio que se había producido de alguna manera pues, más informal. Y pues bien, encontramos al CIDEU, que era una red que ya conocíamos en otros ámbitos, no necesariamente el de la vivienda, pero sí otras temáticas urbanas. Les propusimos que nos ayudaran a articular esta red y muy amablemente pues Rosa y sobre todo Rosario nos han dado un apoyo en la articulación de esta red, que nos ha permitido pues ser mucho más sistemáticos, ¿no? En el intercambio documental, el registro de todo el intercambio, y finalmente en poder llegar a conclusiones, que era lo que a todas las ciudades nos motivó, ¿no? a volcarnos a este intercambio. Un poco para poner blanco sobre negro sobre las temáticas, ¿no? que estuvimos intercambiando. Los distintos seminarios tenían, digamos, una estructura en la que en cada uno compartíamos en base a una temática concreta y cada ciudad explicaba pues cuáles eran sus casos de éxito. El primer intercambio fue sobre modelos de vivienda social alternativos al mercado, es decir, modelos en los que la administración pública, vía regulación o vía promoción pública de vivienda, garantizaba la generación de vivienda fuera del mercado privado. El segundo intercambio fue sobre la gestión propiamente dicha del parque público de vivienda, una vez promovido la gestión de parque público de vivienda de alquiler, o bien la regulación, cómo se implementaba, ¿no? A medio y largo plazo para asegurar que esa vivienda pública en origen o social pues tuviera una gestión a largo plazo que garantizara su gestión fuera del mercado. En tercer lugar, investigamos instrumentos financieros para impulsar vivienda pública y social fuera del mercado, y aquí exploramos pues, desde modelos financieros de colaboración público-privada, acceso a financiación puramente privada, banca pública, emisión de bonos, etcétera. Aquí algunos de los compañeros compartirán experiencias en ese sentido. En cuarto lugar, exploramos políticas de suelo e instrumentos urbanísticos para garantizar reservas de suelo donde poder producir vivienda social y fuera de mercado. En quinto lugar, medidas o mecanismos para garantizar la función social de la vivienda, es decir, en aquellos casos donde no tenemos vivienda social o reglamentación pública, pero sí que hay instrumentos legales o bien urbanísticos para asegurar que en el mercado privado la vivienda cumpla con los objetivos de función social de esa vivienda, es decir, garantizar que la vivienda que tiene que tener un uso residencial tiene ese uso residencial y no se está utilizando para usos otros, ¿no? Como podría ser vivienda de alquiler turístico, como podrían ser usos comerciales, etcétera, pues garantizar esa función social. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con autopromoción y autoconstrucción de vivienda, y derivado de eso también intervención en barrios, digamos, y en zonas, digamos, de ámbitos de mayor superficie, y también intervención en espacio público. Todas estas temáticas, como ha comentado Rosa, las hemos trabajado en las 7 ciudades y regiones. Para cada una de las temáticas, 2 o 3 ciudades o regiones han compartido mejores prácticas, y aquí pues 4 de estas ciudades van a compartir un poco un resumen de lo que fue
su intervención y también la intervención de otras ciudades para cada una de estas temáticas. Y finalmente solo poner de relieve que estos intercambios se han dado entre personal técnico fundamentalmente de las distintas ciudades, que ha sido un intercambio con un nivel de detalle técnico, valga la redundancia, pues muy, muy importante, y que en el día de hoy vamos a intentar pues no entrar en tecnicismos, aunque pues es inevitable, ¿no? A veces quedarnos en algunas cuestiones más jurídicas, más legales, más económicas o técnicas, que finalmente son evidentemente de mucho interés, ¿no? Para las personas que trabajamos en el terreno estas cuestiones en las distintas ciudades. Sin más, paso la palabra a Rosa o a Rosario, no sé muy bien, para dar pie a las presentaciones, y cualquier cuestión lo comentamos al final de la sesión. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Una buena síntesis. Pues solo antes de presentar a nuestros expositores, quiero hacer también referencia a que de alguna manera esta conversación la consideramos parte de una conversación que iniciamos hace ya unos meses con miras a la celebración de nuestro congreso anual de CIDEU, que se celebrará en la ciudad de Bogotá el mes que viene, el mes próximo, y el título del congreso es Ciudades que cuidan a las personas, al planeta y a la democracia. Y lógicamente el tema del derecho a la vivienda es un elemento clave en una mirada estratégica de acceso igualitario de todas las personas a todos los servicios y particularmente al derecho a la vivienda, que es uno tan vital para el bienestar de las personas. Así que ya hemos visto de las iniciativas que se van a compartir en el Congreso, este tema de vivienda como surge como un elemento clave, con lo cual esta conversación previa la consideramos ya parte de esa que queremos ampliar en el Congreso. Tal como dijo Eduard, vamos a tener estas 4 intervenciones. Hemos querido hacer un ejercicio que ojalá nos salga bien, les pedimos paciencia, un ejercicio que ha estado muy bien coordinado por Rosario como facilitadora de esta microred y con el esfuerzo de estas personas que van a presentar, no solamente de sintetizar, sino de buscar un hilo en todos los contenidos, de manera que para ustedes que están acompañándonos por primera vez hoy, pues le haga sentido todo lo que vamos a compartirles. Así que agradecemos de antemano el esfuerzo de estas 7 ciudades que han participado, en particular estas 4 que van a hacer la presentación hoy. Estarán todas disponibles al final para contestar cualquier pregunta, y les voy a presentar en orden ahora las 4 personas que van a exponer para no interrumpir más y solo darle paso a su intervención, y luego en cada una pues les iré recordando por el chat el nombre y el cargo de la persona que habla. Vamos a comenzar con la ciudad de Bogotá, que va a compartir los resultados de este ejercicio que se hizo sobre instrumentos financieros para vivienda social y asequible, y estará a cargo de Daniel Ramírez, quien es ingeniero del equipo de la Gerencia de Vivienda de la ERU, que es, ¿quién me recuerda qué es la ERU? La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. Gracias, Daniel. Luego Muchas tendremos, gracias, ¿perdón? Muchas gracias, Rosa. Luego, a continuación de Daniel, tendremos la participación de Buenos Aires, que nos va a hablar sobre la política de suelo, los instrumentos urbanísticos para la generación de barrios diversos, y para garantizar la función social de la vivienda. Esta intervención estará a cargo de Elisa Roca, que es directora general de Vivienda Asequible del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, el IVC. Después participará Montevideo, que va a hablar sobre autopromoción, autoconstrucción y autogestión de vivienda, y estará a cargo de Pablo Cruz, coordinador de la Unidad de Gestión de Acceso al Suelo Urbano de la Intendencia de Montevideo. Y cerraremos con la participación de Barcelona, hablando sobre los modelos de vivienda social alternativos al mercado privado, la gestión del parque público de alquiler y los modelos de promoción y gestión de vivienda social, que estará a cargo de Javier Burón, gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de Barcelona. Como verán, es mucha información y por eso hemos hecho este énfasis en la síntesis y en la coherencia de los temas, pero hay tantas ganas de compartir estos aprendizajes que seguro quedarán muy bien.
Así que vamos a iniciar con la participación de Daniel Ramírez de Bogotá. Te recuerdo, Daniel, y a los demás que hemos acordado unos 12 minutos máximo de intervención para aprovechar la última parte de la sesión para compartir con los participantes. Adelante, por favor. Muy bien, Rosa, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Ramírez. Voy a iniciar aquí mi cronómetro para tener control del tiempo. Voy a compartir en la pantalla con la presentación y me indican, por favor, si la están viendo. Sí, estamos viendo. Vale, muchas gracias. Bueno, en particular, este ejercicio fue muy interesante para la empresa de renovación urbana de Bogotá, en el sentido de las diferentes experiencias que pudimos ver y compartir a través de las sesiones. En particular, en el caso de Bogotá, pues nos sentimos muy identificados y encontramos muchas similitudes con dos modelos en particular. El primero es el de Infonavit de la Ciudad de México, que pues más adelante voy a detallarlo, y el segundo, el del Plan de Vivienda Asequible de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces creemos que son dos programas que tenemos cosas en común y con los cuales podemos generar algún tipo de complementariedad de acuerdo a sus experiencias y a lo que nos comentaron. Respecto al tema en Bogotá, digamos que vemos el acceso a la vivienda como un derecho, digamos, que es mandado por nuestra propia constitución política, la cual en su artículo 51 le da la función y la obligación al Estado colombiano para fijar las condiciones y hacer efectivo ese derecho. Todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna. De ahí para abajo, entonces, hay una serie de instrucciones a la nación y una serie de instrucciones a los municipios, en este caso la ciudad de Bogotá como distrito capital. En el caso de la nación, pues dice que el Estado debe promover, financiar, cofinanciar proyectos de vivienda de interés social otorgando subsidios para dicho objeto. En el caso de Colombia, la política de acceso a la vivienda pues se ve muy enfocada a través de la aplicación de mecanismos relacionados con el subsidio. Veíamos, por ejemplo, que en Buenos Aires el acceso era a través de unos descuentos que se daba sobre el valor final y digamos que es muy parecida a la figura, lo único es que aquí en Bogotá se otorgan recursos en especie para que las familias puedan acceder a esas soluciones de vivienda. Y en particular ya a nivel Bogotá, tenemos un acuerdo distrital que es el plan de desarrollo de nuestra alcaldía actual, la cual en uno de sus pilares tenemos el acceso a la vivienda digna, donde se favorece las familias y las personas con menos ingresos en toda la población. Les decimos acá los sectores más vulnerables. Hay una serie de servicios muy interesantes que está prestando Bogotá, que vemos muy reflejados también en los dos proyectos que les comenté al principio. Un tema muy interesante es el tema de la educación financiera, porque digamos que las familias vulnerables en cualquier parte de Latinoamérica, su acceso a la banca pues es muy limitado. No conocen, digamos, la cultura del ahorro y en ese sentido, pues, hacer uso de los beneficios que tiene el sistema financiero de acceso a créditos y todo esto, pues es muy limitado. Para esto, en el caso de Bogotá, está el sector Hábitat, donde ha puesto en marcha una serie de programas, entre esos un programa de educación financiera, donde las personas se pueden inscribir previo cumplimiento de unos requisitos, se le da prioridad a madres cabeza de familia, se le da prioridad a personas que son víctimas del conflicto armado, se le da prioridad, digamos, a personas y a familias con bajos ingresos, para que vayan y tomen una serie de capacitaciones totalmente gratuitas, donde reciben educación financiera, donde se les enseña el ahorro y pues es un elemento bastante importante. Hay un tema también, otro programa muy interesante, que lo vimos también, es el tema de los subsidios de arriendo. Digamos que las familias más vulnerables en Bogotá, hogares donde hay madres cabeza de familia, tenemos un subsidio en especie aproximadamente de $170, en el cual se le apoya hasta por un año para que tenga una vivienda en arriendo, pero
digamos que a la vez que se le va dando esa ayuda económica a través de un subsidio, viene también una cuestión de educación para el ahorro. Entonces el Estado le da más o menos $170, pero ellos tienen que hacer un ahorro mensual aproximadamente de unos $40-50, donde ese ahorro se va a convertir en el futuro en su cierre financiero para adquirir la solución de vivienda. Tenemos la política de subsidios de vivienda nueva, que ya ustedes se les ha expuesto, y básicamente esa política de subsidios de vivienda lo que permite es que la familia tenga unas transferencias monetarias por parte del gobierno distrital y nacional, y esos subsidios pueden ser complementarios para poder lograr el cierre financiero y llegar, digamos, a la adquisición final de su vivienda. Y esto nos lleva, digamos, a un tema muy importante que es el tema de la construcción social del hábitat. Para eso, digamos, también aquí en Bogotá existen organizaciones populares de vivienda en las cuales, digamos, un grupo, una comunidad se organiza para adquirir un terreno, para iniciar un proceso de licenciamiento, de estudios y diseños, de construcción, de desarrollo de un proyecto, y obviamente el Estado acompaña todo ese proceso, le facilita los mecanismos de financiación, de adquisición de subsidios para pues lograr esa construcción del hábitat en este proceso. Digamos que este es como el esquema general de lo que es la adquisición de recursos propios, que sería mediante la generación del ahorro a través de los programas que ya les he comentado, el acceso a la banca para poder tener una opción de crédito y la aplicación de subsidios. Todos estos tres factores nos da el cierre financiero para la adquisición de la vivienda. Entonces, algunos casos, las familias tienen sus recursos propios y con la asignación de alguna de las modalidades de subsidio, completan el cierre financiero y tienen el acceso a su vivienda. Digamos que esta oferta de vivienda aquí en el distrito lo tenemos en los dos frentes que ya hemos conocido en los diferentes proyectos y exposiciones de otras ciudades. Tenemos una oferta pública y tenemos una oferta privada. En el caso de la oferta privada, tenemos una normatividad que es el decreto 213 de 2020, en el cual le da al sector hábitat, que es como la secretaría aquí en Bogotá encargada de toda la política distrital de vivienda, le da la prioridad para que ellos sean los primeros en tener toda la oferta de vivienda pública y privada en Bogotá. Entonces, eso es un derecho que nos otorga este decreto, y esos programas de vivienda que ejecuten privados en Bogotá y también el sector público, pues obviamente van encaminados a cubrir esa población que hace parte de esa política. Las familias que acceden a esos proyectos, pues son las familias que ya tienen su cierre financiero, que han surtido un proceso de educación financiera, tienen sus ahorros, digamos, han entrado de pronto algunos al sistema bancario y reciben la aplicación de los subsidios distritales o los subsidios nacionales complementarios, como les digo, para alcanzar su solución de vivienda. En el caso de los proyectos de oferta pública, funcionan, digamos, en este caso operadas por la empresa de renovación urbana de Bogotá, y digamos que para la ejecución del proyecto inmobiliario como tal, de los edificios o las casas, pues se hace con recursos de esos subsidios a través de convenios interadministrativos celebrados entre el sector, la alcaldía mayor y la empresa de renovación urbana como operador de todas estas políticas. Y lo que es la ejecución de las obras de urbanismo, la ejecución de las obras de redes, de saneamiento básico, de obras de mitigación, esto, digamos, se hace a través de unos recursos públicos que tenemos en un fondo de compensación de obligados, que fue lo que vimos en un par de sesiones atrás, a través de la obligación urbanística que tienen los constructores en Bogotá de proveer suelo para vivienda de interés social y cada vez que van a tramitar un proyecto nuevo de licenciamiento. Ellos tienen la forma de pagarlo en el mismo proyecto, trasladarlo a otro predio o pagarlo en dinero a través de una compensación económica. Esa compensación económica viene a este fondo y básicamente con ese fondo nosotros desde la empresa de renovación urbana de Bogotá pues hacemos todo lo que es la promoción, la construcción, el desarrollo de vivienda de interés social prioritario, de todo el tema de vivienda en Bogotá. Hacemos elaboraciones de estudios y diseños,
hacemos los trámites de licenciamiento, hacemos la adquisición predial, toda la gestión predial para los proyectos. A través de ese fondo también se destinan los recursos para la ejecución de las interventorías. Hacemos otro tipo de actuaciones urbanísticas que nos da el nuevo plan de ordenamiento territorial y cubrimos lo que son las obras de mitigación. Bogotá, digamos, tiene unas zonas donde hay suelo disponible, pero por su pendiente topográfica, por su cercanía a afluentes hídricos, pues digamos que hay que hacer algunas obras de mitigación de esos impactos. Y por último hacemos construcción de edificaciones. Entonces, esta figura que se usa en Bogotá, que la vimos también replicada en México a través de la construcción de los fondos, del fondo Infonavit, digamos que vemos que hay una importante similitud y particularmente, digamos que cosas que nos llaman mucho la atención y que queremos resaltar, digamos, en el caso de Tijuana, de la experiencia, y con la cual nos identificamos bastante, es el tema del sistema de financiamiento. Digamos que la cultura latinoamericana particularmente necesita fortalecer esa cultura de manejar sus finanzas, de promover el ahorro, promover el acceso al sistema bancario y promover el pago de las obligaciones bancarias. Entonces, necesariamente también necesitamos la política de subsidios, de ayudas de subsidios del gobierno, el tema, digamos, de la articulación de esa vivienda con la ciudad, la articulación de esa vivienda, que ellos llegan con su entorno, con sus temas culturales. La adecuación cultural es algo muy importante que aprendimos y que vimos del caso de Tijuana. Vemos que en Bogotá, particularmente es una ciudad que recibe población de todo el país. Entonces, venimos de diferentes culturas. Ustedes saben que Colombia tiene bastante cultura. En la costa es muy diferente aquí al interior, en Medellín y así sucesivamente. Entonces, la adecuación cultural es muy importante. Para el caso de la experiencia del plan de vivienda asequible que nos expuso Buenos Aires, coincidimos plenamente que estos son programas muy importantes, digamos, para el desarrollo de las poblaciones vulnerables, de las poblaciones menos favorecidas, de las poblaciones y de las familias que su jefatura es una mujer sola, con hijos menores de edad, donde digamos que pues por las mismas cuestiones de la cultura latinoamericana, el acceso al trabajo digno pues son mucho más difíciles. Entonces digamos que coincidimos plenamente con estos modelos en el sentido de, primero, población vulnerable. Coincidimos en que la priorización de estos programas de vivienda y de acceso a la vivienda digna se priorice a la mujer cabeza de familia y que se articule un contexto, digamos, de ayudas del Estado, pero también un contexto, digamos, de educación a las familias para el ahorro, para el buen uso de los recursos que ellos consiguen a través de su mano de obra, de sus trabajos, de mecanismos que faciliten la adquisición de vivienda, que no sea un tema muy burocrático, muy lleno de trámites, sino que sea muy expedito, que sea muy rápido, tanto para la generación de vivienda nueva por parte de proyectos privados y por parte de proyectos públicos. Entonces, digamos que esta es la experiencia desde Bogotá, un ejercicio muy interesante, en el cual aprendimos bastante, en el cual pudimos compartir nuestra experiencia también. Y bueno, para la empresa de desarrollo, de renovación y desarrollo urbano de Bogotá, ha sido pues muy edificante poder compartir esto con ustedes y agradecemos al CEDAW por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Vamos a continuar con Buenos Aires. Elisa. Hola, ¿cómo están? Ahí, Daniel, si dejas de compartir, así comparto. Ahí lo pueden ver, ¿no? Bueno, ante todo, muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todos. Es una oportunidad grande para nosotros poder estar acá
Y bueno, en este caso nos toca este eje sobre políticas e instrumentos urbanísticos que garanticen la función social de la vivienda y la promoción de barrios diversos. La verdad que me encontré con una serie de cuestiones que plantearon estas 4 ciudades a las cuales voy a intentar representar de la mejor manera posible, intentando resumir un poco, sobre todo los desafíos que estas 4 ciudades plantearon y todo el aprendizaje que fuimos teniendo en cada una de las sesiones. Creo que es un eje que engloba muchísimas cuestiones que en realidad dan pie como a un nuevo paradigma de acceso a la vivienda y a la ciudad. Y hay una frase que compartimos entre todos que tiene que ver con qué fue la microred de estrategias urbanas, que realmente fue un espacio de colaboración y de trabajo en red. Creo que fue muy importante porque fue conocer y aprender de la política y de su práctica, y creo que eso es sumamente enriquecedor para poder compartir lo que uno hace, que haya una devolución, y a su vez con un enfoque bien técnico, pero también de contención, porque entendemos que los desafíos que enfrentamos todos los que estamos presentes y cada una de las ciudades en términos habitacionales son muy grandes, muy desafiantes, muy complejos, y tenemos que enriquecernos día a día. Por lo tanto, celebro y pido disculpas a las ciudades, voy a intentar representarlas lo mejor posible, pero si no, levantan la mano y me corrigen. Bueno, en este sentido, intenté hacer una especie de resumen de estos desafíos y reflexiones preliminares. Creo que hay algo que nos unió a todas, que es estas políticas más tradicionales de acceso a la vivienda, que en las diferentes ciudades tienen distinta terminología, ¿no? Como la vivienda de promoción, o la vivienda de interés social, o la vivienda económica, o la vivienda social. Digo, hay distintos términos que nos han representado históricamente en términos de acceso a la vivienda, basadas quizás en un subsidio estatal a esa demanda, que seguramente es muy importante y hay que seguir potenciando, pero creo que esta microred y el trabajo que estamos haciendo todos nos abrió a un nuevo paradigma, donde creo que los desafíos y reflexiones vienen por los esfuerzos que estamos haciendo cada una de estas ciudades, y que creo que en las 4 tenemos como estos ejes en común, y seguramente en las otras que no me tocó hoy representar. Bueno, el esfuerzo por crear e implementar ese abanico de políticas orientadas a garantizar ese acceso a la vivienda y ese derecho a la vivienda y a la ciudad. Creo que esto es un punto muy importante y parece obvio, pero no solo el acceso a la vivienda, sino también a la ciudad, y esta cuestión de generar un abanico de políticas, porque muchas veces desde la política se habla de políticas que tomen escala, y quizás la escala creo que tiene que ver con este abanico de políticas y no con una única que abarque a la totalidad de la población, entendiendo esta heterogeneidad poblacional que caracteriza a cada una de estas ciudades. Por otro lado, el esfuerzo por encontrar soluciones integrales y sustentables, que no solo se asienten en la vivienda en sí misma, y en sus créditos, y en sus formas de acceso, sino entendiendo a esta vivienda como generadora de ciudad, y justamente de barrios diversos, que fue uno de los temas que nos tocó como eje. Por otro lado, brindar estas políticas que no solo atienden al déficit cuantitativo, sino al cualitativo, y ahí creo que, bueno, Lima, con su nueva política de vivienda, recalca que una de las cuestiones es justamente las condiciones de habitabilidad de la población. Por otro lado, ese esfuerzo por empezar a entender a la vivienda no como bien de cambio, sino como bien de uso. Entonces, la disponibilidad de otras herramientas, de otros programas, de planes que intenten atender al alquiler como una política que el Estado pueda empezar a hacerse cargo, desde programas de alquiler hasta generar un parque público de alquiler, como es el desafío que nos planteó Barcelona, y en el cual ya está inmerso, y que quizás a los países, a las ciudades en Latinoamérica todavía estamos con ese desafío, pero quizás nos cuesta más tirarnos a la pileta hacia esa posibilidad. O la cesión de uso, ¿no? El derecho real de superficie para poder dar acceso a la vivienda y garantizar un acceso a la vivienda estable sin necesidad de que esté apoyada sobre la propiedad de la vivienda, ¿no? Entonces creo que ese esfuerzo es muy grande, y sobre todo porque es un esfuerzo que implica un cambio en el imaginario que tenemos seguramente, y creo que es así en las ciudades de Latinoamérica, así como también lo tuvo Barcelona y lo manifestó, y al punto en el que se encontró para lanzarse a otro paradigma.
el foco en la creación y gestión de suelo público. Creo que todos los esfuerzos por las herramientas, instrumentos urbanísticos tienen que ver con garantizar el suelo para poder generar esta vivienda de interés social o esta vivienda protegida, tiene que ver con poder tener suelo. Sin suelo no hay vivienda, y la realidad es que es una lucha muy encarnizada por proteger esos suelos, por realmente abaratar esos costos, intentar que haya posibilidades de acceso a una población vulnerable sin los recursos necesarios para poder acceder a la vivienda. Por otro lado, este intento por vincularse al sector privado, o sea, no es el Estado generando todas las herramientas, sino es el Estado pudiendo vincularse con el privado y generando las condiciones para generar para potenciar esas políticas de acceso a la vivienda y a la ciudad. Por otro lado, y parece evidente, pero este foco en las personas, en las comunidades, en sus necesidades, que Tijuana, todas lo mencionamos, pero creo que Tijuana y Buenos Aires con su política de integración sociourbana lo resaltó con un énfasis muy importante, generar comunidad, participación, atender a las características culturales de esa población, y también apostar a la capacidad de agencia como apuesta, creo, hace muchos años, o Barcelona con sus políticas de cooperativas de vivienda, pero apuntar a que la población tiene una capacidad de agencia y no es depositaria de la política pública, sino que es partícipe. Y por otro lado, este esfuerzo en garantizar esa mixtura social y de usos, que realmente implica unos desafíos enormes a cada una de estas ciudades, y también con foco en esa vida cotidiana, que la vida cotidiana empieza a tener una importancia en la planificación urbanística, cosa que históricamente no había ese interés en la vida cotidiana, parecía que estaba escindida una política pública urbanística de esa vida cotidiana, de ese día a día de la población. Y para finalizar, y creo que un poco lo dejé para el final, lo que nosotros hacemos desde Buenos Aires, muy fuertemente desde el 2016, que tiene que ver con la integración de barrios populares, porque es la integralidad de los procesos, es entender el acceso a la vivienda como integración urbana, integración habitacional e integración también socioeconómica. Y en este sentido quise rescatar, y no voy a puntualizar en cada una de las políticas que han planteado estas 4 ciudades, pero sí me parece importante tenerlas ahí como para, mientras hablo un poquito sobre estos desafíos detectados o compartidos, poder señalizar todos estos esfuerzos que hoy en día están manifestados en una política, en una ley, en un instrumento, en una herramienta urbanística que permite saldar o empezar a transitar estos desafíos de los cuales estamos hablando en esta microred, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció como muy importante Lima cuando resalta las inadecuadas condiciones de habitabilidad de esa población que generan la segregación espacial y que traen efectos negativos en la calidad de vida. Me pareció como que estar identificando eso, más la identificación de suelo público, el esfuerzo por identificar suelo público, a pesar de que no es fácil, y saben que ese camino no es fácil, intentar tener este plan urbano, que ya es el tercero para Lima, o la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, aprobada en el 2021, aprobada en el medio de una pandemia, me parece que manifiesta todo este interés por realmente superar estos escollos, ¿no? Entonces, bueno, la generación de estas zonas especiales de interés social, donde reservan un porcentaje para poder destinarlo a la vivienda de interés social, o incluso la apuesta por generar este operador público de suelo para poder incorporar, gestionar, adquirir suelo de propiedad pública para poder destinarla a esta vivienda de interés social para las clases más vulnerables. Entonces, un poco los desafíos que compartimos y detectamos en Lima es un poco este déficit cualitativo, más esa segregación espacial, más esa creación y gestión de suelo público. Creo que este desafío que tiene Lima lo compartimos con otras ciudades, y creo que han sido como muy explícitos y resaltados y trabajados por Lima. Por otra parte, Tijuana, encontramos que esta cuestión de pasar de pensar en la construcción de viviendas a la construcción de ciudades habitables. Creo que es algo que nos parece obvio, pero no es nada obvio a la hora de hacer política pública, y a su vez atravesado por el entendimiento de la necesidad de un desarrollo urbano integral sustentable, donde pueda
abordar esa heterogeneidad de la población, donde pueda entender la importancia de la participación comunitaria en estos procesos, donde entienda la sustentabilidad de estos procesos en el tiempo, ¿no? Cuán difícil es quizás integrar un barrio popular como nos pasa en Buenos Aires, pero cuánto más difícil es poder hacer sustentables esas intervenciones en el tiempo, y creo que son desafíos que compartimos con estas ciudades. Después Barcelona, bueno, Barcelona creo que en un punto hemos como aprendido todos de Barcelona, porque creo que ha transitado este desafío de que el acceso a la vivienda tiene que ver con la propiedad, y creo que ellos lo resaltaron muy bien en esta revisión crítica, donde hablan de la vivienda de protección oficial que tienen desde el año 56, con esta cantidad de viviendas que se han producido, y cuán pocas han quedado como viviendas públicas para el parque de alquiler. Y un poco el aprendizaje, creo que salió ya en los primeros encuentros, y que creo que nos dio fuerza a todas las ciudades para poder tener esas conversaciones difíciles con la clase política muchas veces, de intentar apostar por correr el eje de la vivienda y el acceso a la vivienda en propiedad, a pensar soluciones habitacionales estables que tal vez tengan que ver con el alquiler o con la cesión de uso, donde quizás no vamos a convertir a la población en propietaria, sino que lo vamos a convertir en usuarios de una vivienda digna, en usuarios de una ciudad que cuida, como dice Colombia. Y bueno, Barcelona nos dio una serie de instrumentos riquísimos que tienen que ver con las técnicas de gestión del suelo para la vivienda, esta cuestión de hacerse de una reserva de suelo para dentro de las promociones inmobiliarias, como para poder darle acceso a esta población que necesita de esta colaboración y ayuda estatal. Estas reservas de suelo que tienen que ver con esta vivienda protegida, que no es la misma vivienda, ni es el mismo porcentaje entre vivienda pública en alquiler y vivienda en propiedad. Creo que al margen de que se encaminaron por acrecentar ese parque público de alquiler, creo que también comprenden la necesidad de también generar cierto porcentaje de vivienda en propiedad, y me parece que esa combinación y ese esfuerzo porque existan normativas que habiliten al Estado a esas reservas, me parece totalmente interesante y rico como aprendizaje. Y por otro lado, el desafío de esta mixtura social, que creo que es un desafío que Barcelona lo manifestó, cuando empezamos a vincular en un mismo edificio una población que recibe ciertas ayudas estatales de una población que no, y cómo conviven, ¿no? En Buenos Aires nos ha sucedido con el barrio olímpico en la zona sur de la ciudad, donde población de barrios populares se mudó a un emprendimiento que era destinado a una clase media. Entonces creo que ahí hay unos desafíos que son muy similares, que quizás tengan soluciones distintas o caminos distintos que emprender, pero que coincidimos. Después nos pareció muy interesante las ayudas a la rehabilitación, que tienen como gran impacto en los puestos de trabajo. Hoy Buenos Aires, dentro de la integración de barrios populares, uno de los ejes es la integración socioeconómica. Entonces, desde ese lugar y la vivienda mirada desde estos puestos de trabajo y de la generación de empleo, nos pareció muy interesante. Los programas de renovación urbana, donde de alguna manera no son barrios populares, pero de alguna manera son zonas de la ciudad de Barcelona que tienen que ser regeneradas, y cómo es el andamiaje para poder generarlo. Quizás con una ayuda estatal del 100% hablaba Barcelona, que en algunos casos tiene que ser de esta manera, creo que también es importante que lo hayan recalcado. Y después todas las estrategias para poder ampliar ese parque de alquiler, que creo que lo han repetido una y otra vez, y que nos ayuda tanto para que también se convierta en un desafío en las ciudades latinoamericanas. Entonces, bueno, un poco acá estaban resumidos estos desafíos detectados y también compartidos. Y por último, bueno, dejamos a Buenos Aires, porque bueno, Buenos Aires desde el 2016 lleva por delante una política de integración de barrios populares. Perdón que me interrumpa, se nos está acabando el tiempo, ya recuerdo. Perfecto, bueno, no, en realidad, bueno, un poco lo dijimos, tiene que ver con esto, cerré con Buenos Aires un poco porque es la política que más conozco,
pero que tiene que ver con esta integración y con esta mirada de la política de vivienda en términos más integrales, desde lo urbano, desde lo habitacional y desde lo socioeconómico. Y desde lo socioeconómico, en este sentido, hoy el Instituto de Vivienda está dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y hay una política que está en paralelo a las políticas de vivienda que tiene que ver con potenciar, con el desarrollo productivo dentro de estos barrios y con potenciar la economía popular. Y creo que es un eje que hoy el Ministerio está súper enfocado, y un poco los desafíos que tenemos es seguir integrando el resto de los barrios populares en los cuales hoy no está todo el esquema que planteamos en estos 8 barrios, y ver de qué manera podemos escalarlo. Y es un desafío que también se lo plantea a la Argentina. Argentina tiene su ley de reurbanización de barrios populares de todo el país, donde tenemos aproximadamente 5.000 barrios populares que hay que integrar. Entonces es un desafío muy grande que tenemos por delante como país, además de como ciudad. Y ver de qué manera esta metodología puede ser escalable a esos 5.000 barrios populares, y que hoy en día seguimos relevando y siguen apareciendo más barrios populares, y cómo hacemos para también empezarles a otorgar seguridad en la tenencia, es otro desafío que nos planteamos. Así que bueno, creo que todo esto un poco resume o intentó resumir lo que vimos en este eje, que fue el 4.º y 5.º eje de Microred. Gracias, Elisa. Sí, Gracias, bien. Elisa. Dejo de compartir, no sí. sé cómo. ¿Ahí dejé? ¿Dejé de No. compartir? No. No. Ahí está. Ahí sí. Perfecto. Muchas gracias, Elisa. Bueno, vamos al tercer tema sobre autopromoción, autoconstrucción y autogestión, que estará a cargo de Pablo Cruz, de Montevideo. Hola, buenas tardes, buenos días. No sé si me están escuchando. ¿Sí? ¿Y están viendo una presentación? Sí. Sí. Bien, bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por el espacio para participar. Muchas gracias también por el espacio para compartir y aprender de las demás ciudades en los diversos temas que hemos trabajado. La presentación que preparamos, en realidad, la idea era básicamente hacer una especie como de panorama general de las oportunidades y desafíos que Montevideo encuentra en sus líneas de trabajo, más que un resumen que creo que hizo brillantemente Elisa recién, de un montón de coincidencias que hemos encontrado con otras ciudades en todo este proceso. Pero sí quiero apoyarme, perdón, en algunas coincidencias y elementos importantes que hemos encontrado que son, digamos, fundantes. Yo creo que es muy importante para las demás ciudades que en este momento, los representantes de demás ciudades que nos están escuchando ahora, mencionar que la preocupación de nuestras ciudades, las que participamos en este intercambio, rondan acerca de 3 o 4 temas fundamentales y en las cuales estamos todos de acuerdo. Primero, queremos que las ciudades sean más integradas, es decir, no estamos conformes con ciudades que se nos van segregando, digamos, que van generando barrios en los cuales los derechos, el de la vivienda, pero muchos otros también, van quedando cada vez más difíciles de cumplir y de ejercer. Entonces, eso es como una elemento fundamental. En nuestros intercambios que tuvimos con Buenos Aires, por ejemplo, una de las cosas en las que coincidimos profundamente es en el rol de la ciudadanía como partícipe de la gestión de sus procesos de acceso a la vivienda. Es decir, la política, digamos, vieja del Estado entrega las casas, el Estado les da esto, les da lo otro a los beneficiarios, es algo que evaluamos negativamente. Hemos tenido experiencias mucho más positivas, radicalmente empoderadoras de las poblaciones, cuando la población es parte de la gestión del proceso de acceso a la vivienda. Eso
que es muy fácil de decir, es bastante difícil de hacer. Para los estados es muy complejo otorgar poder de decisión, otorgar poder de definición de algunos parámetros, y entonces, además, por lo general, lleva muchísimo más esfuerzo de gestión cuando tenemos un otro que tiene voz y voto en lo que va a ocurrir en el territorio. Es mucho más fácil construir viviendas en un terreno vacío y entregarlas por una forma u otra de un mecanismo de entrega de beneficios. Entonces, ese es otro aprendizaje en los que nos complacemos de estar de acuerdo con otras ciudades que están frente a los mismos desafíos de la participación. Y quería mostrarles básicamente algunas de las líneas en las que trabaja Montevideo. Una de las cuestiones que más hemos valorado es que, al menos en algunas de nuestras líneas de trabajo, hemos logrado marcar un rumbo hace ya bastante tiempo y sostenerlo. Desde el Estado encontramos que es muy difícil, y todos ustedes coincidirán porque trabajan en estos ámbitos, generalmente es muy difícil trascender a administraciones políticas y lograr que una política permanezca. Para que una política permanezca debe demostrar eficacia, eficiencia, pero sobre todo debe existir un convencimiento político de que es necesario continuar con un rumbo, ¿sí? Como estamos hablando de política de vivienda, política de suelo, en el caso de Montevideo, porque Montevideo no tiene competencia en la construcción de vivienda, sí en la localización, en la ubicación de suelo para la implementación de política de vivienda. Cuando estamos hablando de vivienda, estamos hablando de procesos largos. La propia construcción de un conjunto habitacional puede llevar 2, 3 años. Solamente la construcción. La gestión del suelo para habilitarlo, para que urbanizarlo y que sea efectivamente viable construir, puede llevar otro tanto. La asignación de ese suelo para política de vivienda, cuando de repente podía ser un suelo que en los años 50 reservó, no sé, la empresa de ferrocarriles para una estación y nunca ocurrió o se cambiaron los planes, puede llegar a llevar problemas, intercambios a nivel judicial de décadas hasta poder asignar un suelo que estaba previsto para una cosa a otra. Al menos eso nos pasa en Uruguay. Entonces, es muy importante que exista un rumbo muy claro y la institucionalización de procesos que obliguen a las siguientes administraciones a continuar con los procesos que requieren mucho esfuerzo administrativo, jurídico y político y también de recursos. Entonces, en el caso de Montevideo, en Uruguay en general, una de las políticas que más evaluamos positivamente es la política de cooperativas de vivienda. Las cooperativas de vivienda, en el caso del suelo, que es lo que importa en el caso de Montevideo, nos obliga, la institucionalización que generamos es un fondo rotatorio, en el cual la Intendencia dio el primer empuje consiguiendo los suelos para las primeras cooperativas, y las cooperativas luego, a medida que van entrando en el proceso de consecución de los préstamos para la construcción, pagan por ese suelo a la Intendencia, lo cual genera una rotación de recursos que políticamente y administrativamente hace que cada administración nueva no tenga que disponer de una bolsa enorme de dinero para iniciar algo que va a conseguir sus frutos muchos años después, sino que en realidad está cosechando permanentemente los frutos de las cooperativas que recibieron sus suelos muchos años antes, y cultivando suelo para que futuras administraciones puedan a su vez entregar suelo a cooperativas. Esto, que es como fácil de decir, es bastante difícil de hacer, ¿sí? Políticamente es difícil de sostener, pero es muy difícil que una política, cuando llega a un nivel de maduración como el que tiene el sistema cooperativo en Uruguay, pueda frenarse. Digo, hoy 1 de cada 20 viviendas en Uruguay está construida bajo el sistema cooperativo. Entonces, ahí me parece importante rescatarlo, una cosa que decía Elisa, que es la necesidad de escalar, ¿sí? Los programas deben poder escalar para tener cierto impacto. Otra coincidencia que encontramos, felizmente también, es en la importancia de desmercantilizar la vivienda cuando la entendemos como un derecho.
Si la vivienda es un derecho, entonces debiera ser accesible para todos. Entonces, reconocemos, entendemos que el mercado asigna viviendas para ciertos sectores sociales, pero para otros sectores no va a poder nunca cubrir el sistema de mercado. Por tanto, debe haber alguna forma de acceso a la vivienda que esté por fuera del mercado. Las cooperativas de vivienda a nosotros nos han funcionado de manera muy buena, en el sentido de que los participantes de las cooperativas no son, salvo excepciones, no son propietarios de la unidad 04 del conjunto 18 de cooperativas, sino que son usuarios de una cooperativa, y en el caso de que tengan que vender esa unidad en la cual viven, lo que hacen es vender su participación en una cooperativa. El impacto más importante que tiene esto es que no hay especulación, ¿sí? Es decir, la cooperativa no valoriza su unidad. Lo que es normalmente visto como positivo en el mercado de la vivienda, y es que yo compro una vivienda a 100 y dentro de 10 años la vendo a 130, eso no ocurre en el sistema cooperativo. Con lo cual estamos manteniendo, priorizando el valor de uso de la vivienda y no el valor de cambio. O sea, a la sociedad no le interesa en particular que una vivienda valga más cuando realmente es la misma vivienda. Eso es una definición de partida que está en el origen de la propuesta del sistema cooperativo, y es para nosotros un valor que hemos encontrado que tenemos que mantener. Una vez resuelto esto, tenemos todo lo que tiene que ver con la vivienda en la ciudad, digamos. Lo que le interesa a la ciudad de Montevideo es generar una ciudad lo más integrada posible y no sectorizada por sectores socioeconómicos. Por tanto, ha habido un esfuerzo en lograr o intentar lograr una distribución lo más equilibrada posible en el territorio de la ciudad de las distintas políticas de suelo y, por tanto, de vivienda de interés social. Entonces, lo que pusimos ahí en el primer renglón, y es importante darse cuenta que cuando uno pretende usar el suelo urbano de manera racional, yendo contra los procesos de segregación del mercado, tiene que subsidiar el suelo. O sea, no hay manera de conseguir suelo de buena calidad para sectores que no pueden pagarlo sin subsidiarlo, ¿sí? Además de subsidiar la vivienda en sí, si nosotros queremos que la ciudad sea más integrada, tenemos que subsidiar la localización. En Uruguay se ha logrado, en base a aumentar la proporción de subsidio disponible para el pago de suelo, en un subsidio que te llamamos informalmente el subsidio al ascensor, en el cual se favorece la construcción en altura de proyectos cooperativos y demás. Esto, por supuesto, como va contra la tendencia del mercado, también requiere mucha voluntad política. Una vez que el municipio consigue acceder a cierto suelo y propone utilizarlo para un sistema no 100% rentable, como es el sistema cooperativo, es decir, que no nos devuelve el 100% de lo que prestamos, siempre hay un mejor postor privado al cual hay que decirle que no. Y eso requiere también una continuidad y una voluntad política importante. Otra cosa que quería mencionar en términos de desafío es que, bueno, una vez consolidado el sistema y una vez que tenemos un mecanismo, el mecanismo pasado el tiempo, estamos hablando de un sistema, en el caso de Montevideo, un sistema que tiene 40 años, empieza a rigidizarse y nos plantea una cierta cantidad de problemas. Por ejemplo, la viabilidad de usos mixtos, como ponía acá abajo. Nuestros préstamos para vivienda cooperativa no incluyen otros usos que no sean vivienda, con lo cual se nos dificulta, por ejemplo, que haya un pequeño mercadito en la planta baja de un edificio, porque el subsidio está pensado estrictamente para construir vivienda. Entonces, hicimos nuestra ley, hicimos nuestra propia trampa ahí, y estamos generando a veces un exceso de uso de uso para vivienda, y se nos está complejizando a nivel urbanístico algunas cuestiones,
tenemos que reservar suelo para otros usos que no sean de vivienda cuando tenemos grandes áreas destinadas de reserva de suelo para vivienda. Pero cierro por acá porque no quiero excederme en el tiempo. Nuevamente, muchas gracias por compartir sus propias experiencias, y desde Montevideo estamos a las órdenes para lo que podamos aportar al resto de las ciudades. Gracias. Gracias a ti, Pablo. Bueno, vamos un poco ajustados con el tiempo, así que vamos a tener ya la última intervención para abrir la conversación, que está muda hasta ahora. Esperamos oír sus comentarios, leer sus comentarios en el chat. Recuerden, y vamos a tener la intervención ahora del gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de Barcelona, Javier Burón. Javier. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si soy capaz de hacerlo bien. Están viendo ustedes ahora una presentación que... Perfecto. Pues nada, primero, un verdadero placer estar una vez más con todos ustedes. Debo de reconocer que cada vez que nos juntamos me produce más melancolía, teniendo en cuenta que desde su verano del 19 no hemos sido capaces de ir por allí, pero también mucha cercanía. Hay un material a disposición, las ciudades y los colegas con los que hemos compartido este proceso de meses, este material ya lo conocen, o en buena parte lo conocen. Pasaré muy rápido por él, con lo cual también a los colegas y a las colegas que no han podido verlo estará a su disposición, por ahí ningún problema. Y seré sintético y me centraré más en el tema de la gestión de los parques de alquiler, que es uno de los asuntos que ha suscitado interés, habida cuenta de que en el esfuerzo de generar parques de vivienda social y asequible dedicados permanentemente a esta asequibilidad, todos hemos convenido que el alquiler juega un papel importante, y teniendo en cuenta que la experiencia de Barcelona es un poco más avanzada en el tiempo, no mucho más por otra parte, porque es una apuesta muy reciente, pero ya nos vamos a encontrar con algunos problemas, dedicaré menos tiempo a los instrumentos que ayudan a generar ese parque que a la parte que tiene que ver estrictamente con la gestión del mismo, que creo que puede ser de interés. Y después en el debate ya hablaremos de todo lo que sea menester. Para nosotros, en términos de política de suelo, y sin ánimo de polemizar, sí que tiene una cierta importancia en la técnica de las reservas legales de suelo para vivienda protegida y de la cesión obligatoria de aprovechamientos residenciales a los ayuntamientos. Algunas de estas técnicas provienen de tan lejos como de la época de la dictadura conservadora franquista, es decir, no están visualizadas en España como técnicas especialmente de izquierdas, pero por resumirles acaba significando que la administración tenemos acceso a suelo gratis. Una parte de los suelos que son producto del proceso de urbanización se convierten en suelos de gestión municipal. Y partes además no menores. Les pongo por ejemplo ahora mismo en desarrollos urbanísticos en la ciudad de Barcelona nos estamos quedando con el 30-35% del total del suelo resultante y además con casi todo el suelo para vivienda protegida. Cuando disponemos de ese suelo es muy importante el tema de durante cuánto tiempo esas viviendas protegidas o viviendas de interés social en terminología de América Latina lo son, y la pelea ahora mismo en España y en algunos lugares de Europa es el concepto de permanent affordability, durante cuánto tiempo lo están, y la opción que se ha hecho legislativa en Cataluña es por prácticamente calificadas de por vida. No tengo tiempo para profundizar en esto, pero en ciudades muy compactas, con poca capacidad de crecer y que básicamente van a estar reelaborando su tejido urbano en las próximas décadas, o por motivos ecológicos y de confinamiento físico estricto, el hecho de cómo generar esos vuelos, en este caso no son tantos suelos, cómo generar vuelo para vivienda protegida, para vivienda no de mercado es relevante. Ahí está todo el debate de la modificación del planeamiento urbanístico de Barcelona para que en lo que llamamos en terminología anglosajona, para que en los brownfields, en la renovación de predios ya existentes, también aparezca vivienda asequible. Partiendo de que podemos disponer de suelo y que nosotros habitualmente no lo compramos, rarísima vez compramos suelo o expropiamos, está el asunto de con quién producimos. Aquí tienen nuestros objetivos de producción de vivienda básicamente dedicada a posterior a alquiler, hay una pequeña parte de derecho de superficie y como ya les hemos explicado estamos produciendo más o menos en torno al 60%, irá cayendo ese porcentaje a futuro a través de la empresa, el Instituto Municipal de Vivienda, es decir, una empresa pública al uso, promotor público que después gestiona ese parque como patrimonio público, pero y una parte de lo que estamos haciendo lo estamos haciendo tratando de industrializar al máximo la producción de esa vivienda. ¿Por qué? Para reducir plazos, porque estamos en medio de varias emergencias,
pero también para aumentar la eficiencia energética de esos edificios construidos de manera industrializada, porque al dedicarlos básicamente al alquiler a futuro, necesitamos que sean muy eficientes no solo hoy, sino en décadas por venir, y el comportamiento de ese edificio a futuro nos es muy importante. Como les decía, un 60% lo producimos nosotros, pero el 40% de lo que producimos lo hacemos a través de 2 grandes alianzas. Hemos llegado a tener ahora mismo una estrategia general y a varios años vista con las asociaciones representativas de las cooperativas y de las fundaciones, todas ellas entidades sin ánimo de lucro que ya operan en materia de vivienda protegida en la ciudad de Barcelona, y hemos generado un sistema por el cual la propiedad pública del suelo no se pierde y la gestión de estos proyectos a muy largo plazo, proyectos todos ellos no especulativos, se hace por parte de cooperativas y fundaciones, generando un paquete de en torno a la mitad de las unidades que estamos trabajando en régimen de cesión de uso. No ocultaré lo evidente, inspirados claramente en el modelo uruguayo que tiene más de 40 años. Y la otra parte son proyectos de alquiler social gestionados por fundaciones sin ánimo de lucro. Es un movimiento interesante que se nos va profesionalizando, que va ganando masa crítica, que nos va empujando, que nos va pidiendo cosas nuevas y que también aportará en términos de gestión de los inquilinos y de los cooperativistas, porque no estaremos gestionando en estos ámbitos parque público en sentido estricto, sino público-privado. Bueno, como conocen, este es el mapa en el que estamos de los suelos que hemos cedido, estamos cediendo y en donde estamos trabajando. Y el otro sistema de trabajo es la generación de una empresa público-privada metropolitana al 50%, donde compartimos riesgos y beneficios. Es un modelo relativamente innovador y con una filosofía relativamente contraria a la anterior, porque no va de abajo arriba, no es orgánico, no es comunitario, sino que va de arriba abajo, es corporativo y tiene es pesado desde el punto de vista económico-financiero. Aspiramos a que los 2 instrumentos se acaben cruzando. Es decir, que uno se profesionalice y que los otros se diversifiquen. Complementariamente a esto estamos comprando vivienda en amplias zonas de la ciudad, porque necesitamos todo lo que podamos tener, porque tenemos varios títulos jurídicos que nos permiten comprar. Aquí hay un listado de los mismos, porque disponemos de fondos y porque nos ayuda a actuar en aquellos lugares donde ni tenemos parque público de vivienda a día de hoy, ni tenemos suelo para construir el futuro parque público de vivienda. Complementarlo es un deseo, no es que sea fácil, pero este es un instrumento de actuación indirecta que nos viene bien a este respecto. Y el tercer instrumento en términos de oferta, en términos de piedras, sería movilizar vivienda ya existente en manos de privados que está o vacía o poco utilizada, para lo cual primero hicimos una serie de operaciones de censo para tener buenas bases de datos y conocer qué potencial había. Y después lo que hemos puesto en marcha, no tengo tiempo para explicarlo con detenimiento, son programas de incentivos públicos para que temporalmente esas viviendas vayan a programas públicos de alquiler. Y aquí conseguimos varias cosas. Que no haya viviendas vacías, que estén mejor rehabilitadas, que tengan inquilinos nuestros y que haya propietarios que tengan una serie de ingresos. De nuevo, son programas que ayudan a complementar nuestra actuación a lo largo del territorio, que equilibran un poco nuestros desequilibrios. Y disponemos de un programa propio, gestionado por empleados municipales, para entendernos, y un programa que está concertado con una entidad del tercer sector potente, que es una especie de social Housing Association, como hay en otros países europeos, pero que en el caso de Cataluña están ahora mismo dando sus primeros pero fuertes pasos. Alguna reflexión también hacemos en relación a cómo trabajar en la vivienda turística. Ahora tampoco tengo tiempo de ponerme y voy al lío a lo que más ha suscitado interés, en el sentido de, y permítanme el comentario, somos un poco el canario que avanza por la mina. Es decir, todos sabemos que hay que ir por una galería, pero sospechamos que hay gas por aquí o por allá y tenemos a unos colegas que están yendo un poquito, solo un poquito por delante en el tiempo, porque además también nos empuja nuestra ciudadanía y nuestra dirección política, y es bueno ir viendo dónde cometemos errores, que cometemos muchísimos, y dónde hay algunas enseñanzas que, bueno, que se pueden tener en cuenta. Entonces, primera reflexión. Nosotros hemos cambiado orgánicamente mucho lo que somos. Habitualmente el Instituto Municipal de Vivienda tenía un pool muy fuerte en torno a servicios económicos y generales, un equipo jurídico potente y, sobre todo, por encima de todo, y es normal, un equipo de arquitectos, unos servicios técnicos muy poderosos. Bueno, además de que ha nacido una dirección de atención al parque privado, donde básicamente están las subvenciones
al alquiler y a la rehabilitación, el servicio de parque público es uno de nuestros grandes retos. Le hemos dado cuerpo y se encarga de muchas cosas, gestiona las adjudicaciones y los contratos de alquiler, hace la gestión económica de los recibos, hace la gestión inmobiliaria y la administración de las fincas, se encarga de encargar el mantenimiento de los edificios y se encarga de encargar la gestión jurídica de los problemas que se van sucediendo a lo largo de la relación arrendaticia. No estamos donde queremos. El servicio tiene que ser algo más grande, seguramente ese tampoco es el problema fundamental, pero con unos perfiles profesionales que nos está costando encontrar, porque no existen en nuestro entorno y porque tampoco hay muchos referentes donde mirarse y porque tampoco, y siempre nos hemos contado todas las cosas como son, porque no es la posición en el sector público más atractiva de ofrecer. Véngase usted a gestionar parque público de alquiler, en donde va a tener que inventarse algunas cosas por el camino y donde hay un conjunto de retos importantes. Pero bueno, ahí andamos. Obviamente, cuando se dispone de nuevas viviendas y quieres hacer crecer el parque, el tema de cómo adjudicas esas viviendas es muy relevante. Es un tema muy normativizado en nuestro entorno y que hay una serie de requisitos. Básicamente les resumiré: no se puede ser propietario de una vivienda anteriormente ni posteriormente. Tienes que estar dentro de unos ingresos máximos y mínimos y hay que estar empadronado en la ciudad donde uno quiere acceder a una vivienda pública. Y eso implica un sistema de control sobre el cumplimiento de esos requisitos. Hay algunos requisitos específicos para algunos tipos de alquileres en particular, viviendas para gente mayor, vivienda para jóvenes, y después hay sistemas específicos de acceso a viviendas, bien porque son casos de emergencia habitacional extrema trabajados con servicios sociales, bien porque en el caso de lo que nosotros llamamos las afectaciones urbanísticas, para entendernos, lugares que están fuera de ordenamiento y que hay que derribarlos y que hay que reurbanizar la zona de una determinada manera, y así lo ha decidido la ciudad, eso implica que hay que cuidar de unos derechos de los previamente habitantes de la zona que tienen derecho a ser rehabilitados, realojados en la zona una vez transformada. Bien. Todos estos requisitos acaban implicando unos procedimientos en los que se convoca un procedimiento de adjudicación, hay un listado provisional de admitidos al mismo, se realiza una serie de comprobaciones de algunos de los requisitos, hay un listado definitivo, se hace un procedimiento de adjudicación que se llama sorteo, pero es un falso sorteo porque incluye muchísimos baremos en los que se les dan más posibilidades de acceso a ciertos colectivos, por lo que hay una mezcla de azar y una mezcla de política pública que dirige los recursos más hacia una serie de usuarios. Con la lista de adjudicatarios se hace una última comprobación de cumplimiento de los requisitos, se cae gente en ese momento y es un contexto de drama para todos y finalmente se procede a la adjudicación. El mantenimiento de las viviendas es un asunto en el que admitimos tener muchísimo margen de mejora por delante. Hacemos un mantenimiento habitual a través de la contratación de, me parece que son 6, puedo equivocarme, 6 o 7 lotes en los que dividimos toda la ciudad territorialmente y hay unas empresas que están encargadas de seguir las incidencias y de hacer el mantenimiento, digamos, básico. Pero lo que sí estamos tratando de poner recursos y empuje es una parte de nuestro parque de alquiler, a pesar de que sea pequeño, necesita una rehabilitación más profunda. Y una parte muy importante del parque de los edificios que estamos comprando necesita de inicio una rehabilitación de cierta importancia. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con esto, y aquí quien habla es servicios técnicos, arquitectos, con parque público, gestores de personas. Todo eso hay que amalgamarlo y bueno, tiene sus dificultades como todos ustedes entenderán. Y hay un asunto que no hay que obviar y es que aunque la relación con nuestros inquilinos es la mayor parte de las veces normal, ordinaria, son inquilinos que tienen unos ingresos que les permiten pagar unos alquileres muy por debajo de los precios de mercado y que están más o menos satisfechos con su situación. Pero hay problemas y se dan problemas. Por eso, además de un contrato de alquiler en sentido estricto, hay un contrato social que implica el cumplimiento de obligaciones que no son estrictamente de la Ley de Alquileres de España, la LAU, sino compromisos de convivencia. Por eso, en la medida en la que podemos, y no somos perfectos en esto, hay planes de acogida de los diferentes grupos que se van sumando al parque público. Y por eso, cuando hay problemas de morosidad, de convivencia, etcétera, tenemos unos equipos especializados que lo que hacen es detectar el problema, hablar con las partes y tratar de buscar formas de solución. Pero no les ocultaré que a pesar de todos estos filtros previos, pues hay gente que incumple sus obligaciones. Y una de las obligaciones
claras es pagar tu alquiler y la otra mantener un nivel de convivencia con los vecinos normal. Cuando hay incumplimientos serios, ahí tienen un listado y podría haber alguno más, se activa el siguiente mecanismo. Si la persona o familia que está incumpliendo lo hace por motivos económicos y es de buena fe y está siendo respaldado además por servicios sociales, lo cual quiere decir que Servicios Sociales paga el diferencial de precio entre el alquiler que debería de pagar esa familia y el alquiler que realmente puede pagar, nosotros le damos cobertura al caso y continúa dentro del parque público. Si Servicios Sociales, a veces también los distritos, servicios territoriales, nos piden encarecidamente que esa persona o familia salga de parque público, cuando eso ocurre es que están ocurriendo muchas cosas. No lo piden por pedir. Y aquí no queda más remedio que recurrir a los tribunales, a la justicia y en última instancia a los procedimientos de recuperación de la vivienda. Ámbito conflictivo, sin ninguna duda. Pero también el mensaje a transmitirles a todos ustedes es que cuando hay una política social que acompaña a la de vivienda y eso está razonablemente coordinado, insisto, no somos perfectos. Eso permite que el nivel de problemas sea bajo y están muy concentrados en unos casos que sí que hay que seguir. Retos de gestión, bueno, pues que deberíamos de intentar pasar de la gestión más economicista a la sociohabitacional, que deberíamos de pasar de muchos procesos que están, digamos, sucesivamente dispuestos a procesos que deberían estar alineados conjuntamente, el ciclo de revisión y rediseño de procesos, el de toda la vida de Dios en políticas públicas, pero que a veces no somos lo eficaces que deberíamos, y después con la tecnología hacer un juicio sobre qué es core y no es externalizable, y qué no es core y quizás convenga externalizar. Debate no fácil en el sector público. Y acabo con conclusiones. Nosotros tenemos, lo más rápido posible, nosotros tenemos un modelo, o estamos intentando montar un modelo emergente, porque no está en absoluto consolidado, de política pública de vivienda orientada a la misión, dentro de la familia, digamos, teórica de Mariana Mazzucato. Y sabemos que tenemos que hacer una parte de intervención pública pura y dura, y que eso genera algunas dificultades, y otra de pactos, de buscar aliados. Y seguramente un pacto regular es bastante mejor que un buen pleito. Y hay que hacer la combinación adecuada de las dos cosas. Y la otra reflexión es que en el mientras tanto, y el mientras tanto va a ser un tiempo largo, es decir, mientras tenemos políticas públicas de vivienda más potentes, mientras tenemos una estructura de la propiedad urbana más equilibrada, mientras se reducen los problemas de precariedad y de asequibilidad de la vivienda, eso nos va a llevar muchos años. Es bastante importante dos juegos de cuestiones que son las ayudas al alquiler y, por otra parte, un debate que es tabú pero que se está afrontando cada vez en más ciudades occidentales, los sistemas temporales y acotados en el espacio de control de precios en el mercado de alquiler. Y acabo con una reflexión que es un poco la enseñanza central que nos estamos llevando los colegas de Barcelona. Una, que lo que tiene que ver con generar certeza financiera para que haya instrumentos que permitan dotar económicamente proyectos a medio y largo plazo. Nosotros en Barcelona tenemos muchísimas cosas que aprender de América Latina. Carecemos de esos paraguas de voucher, de bono, de banco público de tierras, de banco público financiero. Estas cosas no disponemos de ellas y hemos visto muchos ejemplos interesantes. Y después, que ponemos a su disposición, lo ha comentado antes Eli, nuestros errores. Nosotros produjimos 6 millones de viviendas protegidas respecto de 25,5 millones de viviendas y con un sistema muy sofisticado de reservas de suelo para vivienda protegida, de cesiones obligatorias, aprovechamientos a las administraciones públicas, con una maquinaria de empresas públicas de vivienda que antaño fue importante, y todo eso se lo ha llevado el viento, porque todas esas viviendas estaban sometidas a plazo. Y así como nosotros les decimos que hemos aprendido muchísimo y queremos seguir aprendiendo de mecanismos de financiación, y les rogamos encarecidamente que las viviendas de interés social en América Latina no estén sometidas a plazo, no vayan al mercado o, cuando menos, se conecte que en el momento en el que vayan al mercado es porque se han cumplido los objetivos de accesibilidad a la vivienda en el conjunto del parque entre las administraciones y el mercado. Y les pido disculpas porque creo que me he ido un poco de tiempo, pero he ido todo lo rápido que he podido. Gracias, Javier. Yo creo que vamos a tener que hacer un ejercicio simbólico de intercambio con los participantes en los 3 minutos que nos quedan para cerrar, porque además Eduard tiene que hacernos una invitación, también compartirnos una actividad que seguro será de interés para todos y todas. Así que vamos a darle la oportunidad a
la que yo creía que era la única pregunta, pero acaba de llegar una segunda. Vamos a ver cómo conjugamos estas dos preguntas, que serán las únicas, y les pediremos a nuestros panelistas que no se sientan en la obligación de contestar todos a las preguntas, porque igual se nos iría una ronda de media hora, sino quien se sienta que pueda aportar, pues hace una intervención e intentaremos dejarla resuelta. Tenemos dos preguntas, una que hizo hace un ratito Benjamín Peralta, que es cómo darle sostenibilidad económica a la adquisición y gestión de viviendas o terrenos por parte del Estado. Y dice, pensando, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde la gestión de vivienda social en ciudades caras implica un altísimo costo para los gobiernos locales. Y la otra pregunta la acaba de escribir Luisa Pinto, y la voy a leer en vivo. Luisa Pinto es del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, y dice que su pregunta es en relación con la cuestión metropolitana del acceso a la vivienda. Sabemos que la presión en los precios de la vivienda y la forma de planificación de las ciudades latinoamericanas hace el problema de acceso también se desplace hacia el territorio metropolitano. Quisiera saber si alguna de las ciudades que han compartido sus experiencias ha iniciado algún programa de vivienda a escala metropolitana o algún mecanismo de gobernanza entre municipios para iniciar proyectos que compartan recursos públicos y beneficiarios de los programas. Ahí tenemos las dos preguntas que vamos a trabajar antes de hacer el cierre. ¿Quién de nuestros panelistas o de las ciudades participantes, aunque la hayan expuesto hoy, se anima a contestar alguna? Yo de manera súper telegráfica, la primera creo que el concepto clave para todos nosotros es subsidios cruzados. Es decir, que dispongamos en el sector público de diversos tipos de alquileres e incluso de cesiones a más largo plazo, como las cooperativas o nuestro derecho de superficie, que impliquen que atendemos a públicos que tienen diferente capacidad de pago, que pagan según su capacidad y que tendremos productos deficitarios y productos excedentarios, y que el objetivo es cuadrar un mix que se sostenga. Esto es más fácil de decir que de hacer, pero porque hay que convencer a las direcciones políticas y no les agradan ningunas, unas porque quieren que todo sea alquiler social y otras porque les gustaría que todo sea vivienda de mercado, y el hacer entender que necesitamos un poco de todo para que haya un cierto equilibrio es complejo, pero es el único camino que vemos nosotros. Por ejemplo, el mix que nosotros les hemos recomendado y que nuestra dirección política ha aceptado de buen grado, de 40% de lo que hagamos alquiler social, 40% de alquiler asequible, un poco más barato que el del mercado, y 20% de derecho de superficie, nos permite cuadrar cuentas. Podríamos hacer, entre comillas, miles y miles de viviendas en estas condiciones y gestionarlas a futuro. Si el mix cambia, salta todo por los aires. Con lo cual, la clave, yo creo, que es subsidios cruzados. Gracias, Javier. ¿Algún otro comentario sobre esta pregunta de la sostenibilidad o sobre la propuesta metropolitana de abordaje del problema de la vivienda? Sobre la problemática metropolitana, lamento no tener nada para aportar porque realmente es un déficit que tenemos por lo menos en Montevideo. Pero en cuanto a la sostenibilidad, decir que en nuestro fondo con el cual accedemos a suelo, compramos, expropiamos y demás, se alimenta de un fondo creado por los mejores aprovechamientos de alturas, en algunos casos en viviendas de promoción privada. Entonces, digamos, tiene una fuente de redistribución urbana que para nosotros es clave. También de otros derechos, pero el grueso del fondo inicial con el cual compramos suelo proviene de eso, de los mayores aprovechamientos. Gracias, Pablo. ¿Alguna otra aportación? Quizás sobre la pregunta de Luisa. Creo que no me recuerdan si se compartió alguna mirada metropolitana en la solución a la vivienda, o coincidimos con Pablo en que sigue siendo un desafío planteado ahí, que no lo estamos abordando aún. ¿Sí? A fuerza de ser, no quiero monopolizar, pero nosotros tenemos dos proyectitos que son semillas y que irán creciendo. Uno, que el Observatorio de la Vivienda de Barcelona no es de la ciudad.
es de la ciudad, del área metropolitana de la Diputación y de la Generalitat, y estudia el comportamiento de la región metropolitana en su conjunto. Puede parecer una cosa muy inocente, que es que miramos a la realidad y la analizamos juntos, pero no es tan inocente. Y la otra es que la empresa público-privada que hemos creado, la que ya les he explicado, está 50-50, Habitatge Metropolis Barcelona, es una empresa en la que el área metropolitana es propietaria del 25% y el ayuntamiento es propietario del otro 25%. Son pequeños pasos, pero ya se atisba una lógica de ir generando instrumentos metropolitanos para un problema que es metropolitano. Estamos a millones de años luz de la solución, pero por lo menos ya se empiezan a dar estos pasitos. Y estoy seguro que en América Latina hay algún ejemplo más, seguro. Gracias, Javier. Te vamos a hacer una última ronda. Jimena, lo siento, no vamos a hacer intervenciones directas porque el tiempo se nos fue hace rato. Tenemos una pregunta específica para Montevideo, por eso creo que puede ser ágil. Danilo Cristiano pregunta si en Montevideo las cooperativas tienen un límite de renta para los cooperados y cuál es la relación entre la intendencia y las cooperativas. Y luego Itziar Aguado hace una reflexión un poco larga que quiere saber... Me gustaría realizar una pregunta general que lleve a la reflexión sobre la política de vivienda social y la segregación. Aunque muchos ayuntamientos ya abogan por áreas residenciales mixtas, en realidad somos testigos de que en la mayoría de las ciudades la vivienda social se suele localizar con cierta concentración y en general en suelos que pueden no resultar atractivos para promociones privadas. ¿Qué soluciones plantean? Así que hagamos estas últimas dos reflexiones, una directa a Pablo por Montevideo. En el caso de las cooperativas, el límite es en el entorno de los $2.200 de ingreso familiar máximo, lo cual focaliza más de lo que debiera, porque a partir de ahí todavía queda un margen grande de población que no accede a préstamos bancarios, es decir, no tiene la capacidad de ahorro. Entonces, esta solución que estamos compartiendo no es una solución que cubra a todos los sectores sociales que necesitan vivienda y no están en condiciones de acceder a ella por el mercado, ¿sí? Es buena la pregunta. Gracias, Pablo. ¿Algún comentario sobre esta tendencia de segregación espacial de la vivienda social? Para terminar. Bueno, que cuando se hace planeamiento, en cada pieza pequeña del planeamiento tenga que haber un mix de viviendas de diversos tipos. Nosotros, ¿cómo intentamos hacer eso? Con que las reservas de suelo para vivienda protegida, que son mandatadas por la ley, y que cuando el planeador urbanístico local tiene que ponerse a concretar eso, lo tiene que concretar en cada distrito, en cada barrio, en cada proyecto. No es perfecto, pero sí que garantiza que la vivienda protegida básicamente no está segregada espacialmente. Podría estar mejor mezclada, pero no está segregada. ¿Algún otro comentario a nuestros panelistas sobre esta última pregunta que quieran agregar? No. En Buenos Aires... Elisa. No, es muy chiquito, pero en la política de integración de barrios populares en Buenos Aires se busca que la relocalización de algunas familias para permitir el despojamiento y la calidad de la habitabilidad de las viviendas que permanecen en los barrios populares estén localizadas adyacentes a esos barrios. Y eso es como muy importante porque no siempre ha sido evidente que esas relocalizaciones sean próximas para poder continuar con las redes de la vida cotidiana de esa población. Creo que eso sí es un esfuerzo que hace Buenos Aires dentro de su política de integración de barrios populares. Aunque por supuesto en Buenos Aires se quiere potenciar la urbanidad que llega al sur de la ciudad, que en Buenos Aires es muy compleja, o sea, de Rivadavia para abajo y todo el sur de la ciudad tiene ciertas dificultades, es el lugar donde originalmente se ha construido la vivienda social y que ha generado una segregación espacial, pero creo que la ha generado porque tal vez ahí no llegaba la ciudad de Buenos Aires a tener las infraestructuras necesarias para que eso sea realmente una ciudad caminable. Por tanto, es un desafío enorme que tiene Buenos Aires. Y en cuanto a la pregunta de las políticas más a nivel metropolitano,
en Buenos Aires es un desafío enorme que tenemos, es un desafío político muy importante para poder generar esas políticas que entiendan a la ciudad de Buenos Aires en un marco más amplio. Y creo que lo que sumaba Javier de lo de observatorio no es nada menor, creo que es algo que podríamos, aunque sea desde ese lugar, empezar a impulsar y es bien rico, así que celebro la aportación de Javier en ese sentido, porque creo que para todas eso es un desafío, o por lo menos para las que participamos en este espacio. Gracias, Elisa. Bueno, ahí completamos con una mirada de Latinoamérica esta última pregunta. Miren, vamos a emplear estos 2 minutitos que nos quedan hasta unos 10 más que nos estaremos tomando. Nos disculpamos por ello, pero creo que ha sido muy, muy productivo. Queremos empezar a cerrar, primero agradeciendo a estos técnicos, técnicas, funcionarios y funcionarias de estas 7 ciudades y regiones que han estado compartiendo la microred durante este tiempo, y agradecer el esfuerzo por estar aquí hoy, la voluntad y el deseo de compartir esta síntesis con todas las personas que están vinculadas a CIDEU y en general que se han enterado de la actividad. Hemos tenido cerca de 90 personas conectadas, que es una muy buena cantidad, y hemos logrado lo que nos propusimos, que es generar este interés respecto a la importancia de que los gobiernos locales asuman este compromiso de implementar políticas que ayuden a desmercantilizar la vivienda. Esto es una semillita de un trabajo que queremos que se siga extendiendo. Tenemos el compromiso y el interés también de las ciudades de que así sea. Tenemos un documento síntesis que se ha elaborado a partir de esta primera parte, de estas primeras sesiones de trabajo de la microred, que estaremos compartiendo con todos los participantes, con todos ustedes. Igualmente podrán acceder al video a la grabación de la sesión de hoy y a las presentaciones que compartieron los colegas en un espacio de la web de CIDEU, que les informaremos oportunamente, les compartiremos el enlace para que puedan acceder y que podamos pues, seguir profundizando en esta temática, y que estén atentos a otras actividades que haremos más adelante. Y en esa misma dirección, pues terminaré dando la palabra a Eduard Cabré, quien intervino al inicio, que nos va a comentar de una actividad que tendrá lugar próximamente y que queremos aprovecharla para hacer una continuidad de este trabajo de la microred. Eduard. Perfecto, Rosa, muchas gracias. Sí, brevemente, queríamos compartir con ustedes que la semana pasada estuvimos participando en la que fue la tercera edición del Festival Internacional de Vivienda Social de la Federación Europea de Vivienda Pública, Social y Cooperativa. Este es un evento que tiene lugar cada 2 años y que agrupa a promotores públicos, sociales y cooperativos, pero también movimientos sociales en el ámbito de la vivienda, gobiernos locales, académicos y profesionales. Y Barcelona va a acoger la próxima edición del festival en marzo del año que viene. Es una ocasión importante a nivel europeo, pero además en el caso de Barcelona queremos dar un enfoque muy centrado en la problemática de acceso a la vivienda en el sur de Europa, que no es necesariamente la misma, ¿no?, que en las zonas más centrales y norte de Europa, y que además creemos que tiene un interés y muchos paralelismos con el contexto latinoamericano. Así que les invitamos primero a que puedan asistir al festival en la medida en que se concreten pues, las fechas y los detalles del programa. Vamos a estar compartiéndolos, y también queremos trabajar con ustedes y con CIDEU la posibilidad de organizar un evento o una serie de eventos y actividades en Barcelona centrados específicamente en el trabajo que ha venido haciendo este grupo y las demás ciudades que se quieran añadir en el futuro. Entonces, sencillamente lo anunciamos ahora, pero que estaremos compartiendo información sobre esta oportunidad, que creemos que además es importante para tener intercambios ¿no?, en persona, y que además podríamos estar visitando proyectos en Barcelona, que también creemos que es uno de los elementos, ¿no?, importantes de este tipo de intercambios, poder ver finalmente proyectos y cómo funcionan en la ciudad. Sin más, agradecer también de nuevo a Rosa y Rosario por el trabajo hecho, a los ponentes, y hasta aquí mi intervención. Gracias, Eduard. Les copié ahí en el chat de nuevo el espacio donde pueden encontrar los contenidos de este webinario y de los anteriores que hemos realizado en CIDEU desde 2020, que son muchísimos, por si también es de su interés.
y nos quedamos con esta invitación que nos hace Eduard para continuar ya de manera presencial, ojalá, trabajando en este tema en el encuentro el año que viene, en este foro, y estén atentos a las próximas actividades que tendremos sobre esta temática y otras microredes que estamos trabajando en CIDEU. Muchísimas gracias a las ciudades que participaron, pero sobre todo a ustedes por sacar de su tiempo en una hora a veces incómoda, sabemos en Latinoamérica, pero eso indica el interés que tenemos todos en esta temática. Gracias a Rosario y a todo el equipo técnico de las ciudades que han hecho el esfuerzo para tener esta sesión de hoy. Gracias a todos y que estén muy, muy bien. Que tengan un feliz resto del día.